Desde este momento, en la estación universitaria les contamos de las actividades que se agendan: espectáculos, deporte, música, cultura y exposiciones. Agenda. ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días. Ya estamos en nuestra reunión de día jueves. La agenda más bien se abre con la profesora de Historia y Geografía, Patricia Arévalo. Muy ad hoc, chocolate, Sí. chocolatito. Leche con chocolate, sí. Qué rico, Pati. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Bien, Carmencita, superando el frío con una leche con chocolate. Oye, sí, superando este frío casi desconocido, ¿no? Bueno, tú y Sí. yo somos prácticamente de la contemporánea, podríamos decir, y lo que yo recuerdo, ¿no? Lo que yo recuerdo cuando yo era chica, no sentíamos este frío, se No. desconoce. ¿Ah? Pero bueno, vamos a ir al tema y hablando de desconocer muchas cosas, vamos a hablar de la Arica desconocida. ¿Qué te parece? Sí, bien, contenta además porque mira, la verdad es que ha sido una búsqueda incansable. A propósito de, alguien me pidió que buscara algo en particular y entonces me encuentro con una arica que en realidad a veces es como difícil de poder describir, ¿no? Entonces, un autor que es Manuel Fernández Canque. Él es de origen aymara, pero vive en Inglaterra hace muchos años y entonces él se dio la tarea de buscar todo lo que encontrara que dijera Arica en Ah, archivos en España, en Inglaterra, ¿no? Y entonces, buscando en su texto, en su libro, Arica de antaño en los cronistas, algo así es el nombre del libro, y me encuentro con una cantidad de cosas que uno en realidad ni se imagina, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, cuando finalmente se decide que Arica va a ser el puerto por el cual se va a mover el azogue desde el puerto de Arica hacia Potosí, hemos hablado otras veces, ¿verdad?, del azogue que es el mercurio en realidad. mm, Y entonces se utilizaba para purificar la plata. Y eso generaba, por lo tanto, un interés, ¿no? de los ingleses, de los holandeses, por atacar el puerto de Arica, que era el lugar al que llegaba la plata desde Potosí, ¿no? Entonces, en Arica siempre habían barcos, ¿no? Hay una descripción de la tasca de Arica, que es una tasca, ¿no? Que mm. es muy, muy abierta, por lo tanto, cabían muchos barcos de gran calado en Arica, ¿no? Y estamos hablando de estos barcos durante la colonia que eran gigantes, ¿no? Y que permitían de alguna manera todo este tráfico de mercancías entre Chile, Arica, Lima, Callao, ¿no? Y desde allí, gran parte de lo que sale desde Arica tiene que subir, fíjate, hasta Panamá. La carga cruza por tierra el istmo de Tarapacá, perdón, de Panamá, y de Ujú. allí continúa entonces a Cuba, a la isla, y de allí cruza hasta España. Entonces, la plata que pasa por Arica tiene un viaje muy largo, un viaje que los españoles, o la corona española pretende que esté siempre protegida. Por eso en Arica se instala, ¿cierto?, una fortaleza que se instala abajo en Arica, pero también se instala en El Morro, ¿no? Mm, Al punto que se dice que los indios, ¿no? Así aparece en el documento, los indios que cuidaban el puerto y la carga, estaban arriba, ¿no? En el morro, porque el alcance de los cañones del morro, estamos hablando de cañones del siglo XV, XVI,
claro. que no son los que aparecen, los que están en el morro, que son parte de del siglo XIX, ¿no? Mm. Pero aún así ellos tenían muy claro que el alcance desde el morro era más largo, ¿no? Por lo tanto, quienes estaban en el morro haciendo de vigía los llamaban los indios morreros, ¿no? Porque Mm. estaban ubicados arriba en el morro. Esta necesidad, de alguna manera, ¿no? De Inglaterra y después de Holanda, de tomar las riquezas que iban hacia España desde el puerto de Arica, genera, por lo tanto, una cantidad importante. Bueno, tuvimos a Francis Drake, ¿no? Paseándose por la costa Justamente me ariqueña. estaba acordando de eso, porque imagínate, Arica era el tránsito, ¿no? De este material que tenía que llevarse, y yo creo que tienen que haber habido muchos ojos ahí por parte de los piratas. Sí. Y la verdad es que se libran varias batallas y los ariqueños salen a defender la riqueza de Mm. España. Por eso también se piensa que en el escudo dice mayor es mi lealtad, ¿no? Porque Ah, pese a todo, ¿no? Había que estar con el rey, ¿no? Con el claro. rey de España. Y esto genera también una situación de inversión, ¿no? La corona invierte en una cantidad importante de soldados que cuidan el puerto, invierte también en la construcción de esta fortaleza que está abajo, ¿no? Todavía no se habla del fuerte en la isla. Y ocurre que hay, por lo tanto, un interés, ¿no? De cuidar Arica porque es el puerto por donde entra el azoyo mercurio y sale después la plata, ¿no? Claro. Y hay una cantidad de historia respecto de la cantidad de plata que sale por Arica. Se dice ¿Eso está en documentos, Patti? sí, sí, está en el libro de Fernández Canque, ¿no? Ah, ya. Y bueno, son toneladas de plata. De hecho, se dice en algún momento, hay un historiador clásico que dice que sale desde América, ¿no? Desde Perú y también desde México, una cantidad de plata suficiente como para haber hecho un puente entre América y España de plata, Wow. ¿no? Sí. Entonces, y piensa tú que el puerto de Arica, si bien es cierto, lo hemos hablado antes, ¿no? Si bien es cierto el puerto por donde sale la plata, ¿no? En barras y viene bajando en caravanas de llamas, ¿no? Luego de eso los españoles introducen las mulas y por lo tanto va a ser un movimiento mular, ¿no? Pero no hay que olvidar que esos barcos que están esperando la plata Ujú. también vienen con un comercio, ¿no? De elementos que llegan desde España, ¿no? Entre otras cosas, las botijas en las cuales se va a guardar el vino que se produce entre Arica y Tacna, ¿no? Y que a los que se van a sumar los instrumentos musicales, las Biblias, todo lo que entra por el puerto de Arica se va a desplazar entre Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna, hasta Tarapacá, ¿no? Mm. Entonces, hay un momento álgido, ¿no? En toda esta situación que es en 1604 que se produce, ¿cierto? El terremoto y maremoto, las descripciones también son terribles. Antes de eso fue el volcán en Arequipa, ¿no? La explosión del Huayna Putina, que Ujú. también genera cambios, ¿no? Dice que en Arica es tanta la ceniza que tapa las plantas y por lo tanto no hubo cosecha por mucho tiempo, ¿no? De hecho, el dibujo de Guamán Poma muestra a Arica completa y absolutamente tapado, ¿no? Y entonces la lámina está así como dibujada con cientos de líneas, ¿no? Que caen sobre Arica. Y entre medio de la ciudad, una humilde Mm. procesión, ¿no? De hecho, hay alguien que lleva la cruz y entonces se dice que además es una humilde procesión porque van en estricto rigor cuatro personas, Ujú. ¿no?
Entonces, bueno, primero es la explosión del Huayna Putina, que también afecta a Arica muchísimo, sobre todo la parte agrícola, pero luego de eso, en 1604, viene este terremoto con maremoto, ¿no? Y entonces las descripciones dicen que Arica simplemente es barrido, ¿no? Que no queda absolutamente nada. Y ahí viene algo bien interesante, ¿no? Y es que se salvan las casas, porque Arica estaba construido alrededor de la chimba. Se dice que más o menos donde está el campus Velázquez, ¿no? Ujú. Todo ese sector hasta la desembocadura del San José es el lugar donde estaba instalado Arica, ¿sí? Ya. Y una vez que sobreviene el terremoto con maremoto, ¿no? Dicen las descripciones que la ola, bueno, crece y va subiendo, ¿no? Sube por el Utah y llega hasta las Colcas de Huaylacán. Ahí el río hace un codo, ¿no? Y ahí entonces el agua que venía desde el océano sube y choca con ese codo, ¿no? Y se devuelve otra vez. Y en el caso del San José, entra por la caja del San José, que en ese momento estaba vacía, ¿no? Y al entrar por la caja va destruyendo todo lo que estaba en torno al puerto, ¿no? Que era un molo de atraque, que era de madera, evidentemente, ¿no? Y la cantidad de botes, ¿no? Y de gente que muere, ¿no? Las descripciones de las crónicas dicen que al otro día del terremoto y maremoto, Ujú. el corregidor de ese momento, que es Ordóñez de Aguirre, él está tan dolido por lo que ha pasado en Arica que él pone su casa, ¿no? A disposición de la gente que había sobrevivido, ¿no? Y Mm. entonces, ¿cómo se salva la casa de Ordoño? Es porque él había construido su casa casi a los pies del morro, en una parte alta. Mira, Claro, seguramente la había construido para mirar desde allí, ¿no? claro, Pero eso le permitió a él salvar, salvarse. ¿no? Salvarse y salvar la casa con todo lo que tenía dentro, que a todo esto era un hombre muy rico, por lo tanto, Mm. las riquezas que estaban dentro de esa casa. Y hay otro, Patti, ¿hay algún vestigio de esa casa? No quedó nada. no, no, nada, no, no. Mm, ya. Porque no te olvides que después tuvimos en 1868 otra vez terremoto con Ah, claro. terremoto, entonces no quedó nada, ¿no? Es interesante sí pensar que la casa Yungay, que la llamamos la casa de la respuesta, ¿no? Ujú. La que está en Yungay Colón, con Colón, piensa tú que también sobrevivió por el hecho de estar arriba, claro. ¿no? Entonces, lo que hace Ordoño de Aguirre es considerar que no quedó nada, ¿no? Y que hay que refundar Arica. Y entonces él le sugiere al virrey del momento, ¿no? En Lima, que refundar Arica se debe hacer, pero ya no en la chimba, sino que definitivamente a los pies del morro. Y eso genera también una serie de discusiones porque el mal olor de Arica, que es producto de las vertientes y de las aguas detenidas, genera un olor que en realidad nadie quiere y por lo tanto también se dice, ¿no? Que es la que produce estos malos aires, son los que producen la malaria. La verdad, Mm, la malaria la producen los mosquitos que están alrededor de las vertientes, ¿no? Y es más, lo que se propone en ese momento es construir Arica de nuevo, ¿no? Pero a los pies del morro, no mm, importando, ¿no? Que el morro tapaba los vientos que limpiaban el aire, claro. ¿no? Y entonces, fíjate que hay una orden muy particular, ¿no? Del virrey del momento, no recuerdo el nombre de la autoridad que está en Lima, ¿no? Que es un encargo directo del rey, ¿no? Desde España. Ese cargo es un encargo directo del rey de España. Y él solicita que la gente
espere cuando ya esté hecho el nuevo dibujo de lo que va a ser Arica, no se construya nada, excepto cosas muy livianas, ¿no? Y Mm, entonces, en el fondo dice, tienen que esperar los ariqueños a que tengamos resuelto dónde va a estar el puerto, dónde va a estar la iglesia, claro. dónde va a estar la plaza. Una vez que tengamos hecho ese, bueno, ese plano se llamaba el plano de Damero, ¿no? Porque era como un juego de damas, ¿no? Era un cuadriculado que dibujaban los españoles. En el centro está la plaza, la iglesia, ¿no? Y que también de alguna manera va determinando las personas más Eh, importantes. Claro, Patti, mira, Mauricio escribe aquí de cerca del cementerio, la población Pacífico. Está escuchando el programa, dice felicitaciones a la profesora, dice. ¿Dónde, me pregunta lo que tú estás hablando, dónde se puede ver? Mencionaste un libro, ¿no? Que por favor repitieras para que él lo pueda buscar. Sí, está en internet, ¿no? En PDF. Eh, Pero la, ¿con libre acceso o hay que comprarlo? sí, no, 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 libre acceso. Se llama Arica de antaño en la pluma de viajeros notables, siglo XVI al XIX. Perfecto. Manuel Fernández Canque. Ya. Ahí está su respuesta al señor Mauricio, o el Mauricio que nos está escuchando. Y bueno, dice otras cosas más aquí, dice felicitaciones a la profesora, me encanta. Muchas gracias. Bueno, Bueno, está concentradísimo ahí escuchando, y yo dice. disfruto muchísimo también la posibilidad que me da la radio de poder también conectar a la gente de Arica con su propia historia, ¿no? Y esa es la idea, Patti, porque estamos siempre defendiendo la defensa de los patrimonios, del patrimonio de nuestra ciudad. Bueno, continúa, te interrumpí. Sí, solamente para agregar que una vez que se construye este plano de damero, ¿no? Ujú. También es bien importante decir que hasta ese minuto las casas en Arica se habían construido de un material que es conocido como algo indígena, ¿no? ¿Adobe? No, todavía no es adobe, es quincha, que es una Mm, mezcla de adobe con caña, ¿no? O madero. como Eh, barro. sí, lo que pasa es que se nos olvida, pero cuando uno va al centro, el casco histórico de Arica, hay varias casas que tienen, si tú quieres ver lo que Sí, va quedando de esa construcción, precisamente frente a la casa Yungay, está ¿ya? la casa del Tumbe, ¿no? Que tú puedes ver Mm, cómo se ve por fuera, ¿no? sí. La construcción de Quincha. Pero si tú sigues subiendo, un poco más arriba están los restos de una escuela que hubo en Arica, ¿no? Mm, Y los restos uno puede ver la quincha, ¿no? Que es el barro que está, ¿cierto? Hay mezclado con la piedra, paja. hay adobe, sí, sí, claro, tiene mucha pajita. Oye, pero Patti, Sí, ese material no sería muy frágil para todo lo mira, que ocurría en los eventos. Mira, piensa tú que en el casco antiguo todavía, frente a la Plaza del Roto Chileno, hay varias casas que son de la época, son del siglo XIX, incluso terminando el siglo XVIII, y están construidas con quincha, ¿no? Mm, Lo que yo recuerdo es que la gente que ya murió y que hablaba de los grandes temblores en Arica, ¿no? Ellos recordaban que las casas con quinchas se mueven de esta manera, ¿no? Y ah, entonces no se quiebran, no se caen, ¿no? wow, mira qué Sí, interesante. sí, sí. Y es una construcción o es una forma arquitectónica, ¿no? Que proviene desde el mundo indígena. ¿No? Mm, Evidentemente hay un trabajo del adobe, de trabajar el adobe, que es una costumbre que viene, ¿cierto? No viene, sino que se suma al trabajo en adobe que tenían las poblaciones locales que traen los españoles, ¿no? Y entonces, justo hace poco estaba hablando con un arquitecto que trabajó la historia de la arquitectura en las oficinas salitreras
y ella se encuentra muchas veces en las oficinas salitreras con el adobe y con la quincha, ¿no? Entonces, Mm, ella me decía que en algún momento como que se funden las dos arquitecturas, ¿no? La indígena con la española, ujú. y claro, aparece la utilización de la quincha. La quincha tú puedes ver de pronto unos maderos y unas cañas, ¿no? Que cruzan de un punto hacia el otro, ¿no? En un sentido diagonal. Entonces Mm, eso le daba también a la construcción un soporte mucho más eficiente, ¿no? Porque solo de adobe, los adobes se caen, ¿no? claro. De hecho, una discusión muy bonita hace un par de años atrás en Socoroma porque se pretendía construir la iglesia de adobe y la gente decía, no, porque cuando estemos en la iglesia y viene un terremoto, vamos a morir todos aplastados porque el adobe se va a venir encima de nosotros, ¿no? Mm, Y eso generó también el interés de la Fundación Altiplano por generar una claro. respuesta a esa preocupación a través de una malla, ¿cierto?, que envuelve el adobe, ¿no? Impidiendo que el adobe se caiga, ¿no? Oye, Patti, pero qué bueno saber que existe esa documentación de todo tu relato que hemos estado escuchando muy atentamente, que existe el mapa, el plano, ¿no? Y todo este relato, ¿no? Que dice, no, mira, hagan esto primero, hagan acá y allá, Sí, y eso está por escrito. sí, sí, son documentos, ¿no? Que Manuel Fernández Canque logró encontrar. Algunos estaban, ¿no? Solo que de pronto se vuelve también una discusión a veces inoficiosa si la Fundación de Arica es o no es, ¿no? Ah, Entonces, sí. claro, entonces ante esa discusión muchas veces hay que tomar los documentos, ¿no? Y ver qué es lo que dicen los documentos, ¿no? Entonces, volviendo a este Arica desconocido, ¿no? Hay un momento en el que una vez que ya Arica está otra vez levantada, ¿no? Pero esta vez a los pies del morro, Ujú, hay una urgente necesidad de fortificarla, dada la cantidad de piratas, ¿no? Y entonces Drake, Cavendish están, vienen, ¿no? ujú. Y los ariqueños responden, fíjate. Hay dos documentos bien bonitos, uno que dice que la esposa de Gaspar de Oviedo sale desde la hacienda en Azapa con los Ujú, negros, los esclavos que tenían en ese claro. momento, a defender el puerto de Hilo. Oye, pero Patti, ¿qué tenían armas? Sí, claro. Claro. Sí, claro, sin duda alguna. Tienen arcabuces, ¿no? Que es como un rifle, el abuelo de los Mm, rifles, ¿no? mm, Claro, necesitan además tener la pólvora, la llevan suelta, ¿no? Y tiene una émbolo, diríamos, ¿no? Que empuja la ujú. pólvora hacia donde está un algodón con la chispa, Claro. ¿no? Oye, qué acto de lealtad, ¿ah? O sea, eso, después hay otro momento también, bueno, entre Drake, hay que decir que Drake venía a robarse la plata, eso era todo, ¿no? Cavendish, no, Cavendish se lo conoce porque era de verdad alguien muy duro, mataba gente con tal de entrar y robarse todo lo que había que robarse, ¿no? Y luego de eso viene otro pirata más que es holandés, que es Van Noort. Él de verdad era famoso por las tropelías, ¿no? De Mm. alguien sin miramiento, ¿no? Oye, pero ¿cómo es que estos piratas desde el otro lado del mundo, Sí, imagínate tú, sí. llegan hasta aquí, hasta Arica? Y eso no es nada. Ellos hacen, imagínate, hacen Europa, salen, bajan todo el Atlántico Sí, pues, y cruzan el estrecho de Magallanes, con lo que eso significaba. Esperar a partir de octubre una fecha con menos tempestades y por lo tanto más fácil. claro. No todos los barcos pasaban, ¿no? Muchos morían en el intento, muchas personas, ¿no? Pero hay Ujú. cuestiones súper duras. Fíjate que en algún momento este Fan Nord toma niños entre los fueguinos, ¿no? Y se los Mm, lleva en el barco. Uno de ellos incluso le ponen un nombre cristiano, ¿no? mm, Y él va a vivir en este barco con las costumbres europeas, entre holandés e inglés, ¿no? mm, Y por otro lado, todos estos piratas, ¿no?
obligan a que la población ariqueña siempre esté pendiente, ¿no? Y entonces en algún momento, fíjate, se dice que, y los correos corren, porque hay que avisar que ya viene el pirata, hay que Claro, avisar que la tropa, ¿no? Con las platas la plata que viene desde Potosí se detengan en algún punto. Y aquí fíjate que los chasquis, que era un los trabajo, correos. claro, era correo humano. Y ellos corrían lo suficientemente rápido como para avisar, ¿no? Que Mm, la tropa se detenga en Guanta, en la parte alta de Utah, y que no baje hasta que ya el pirata se haya ido, ¿no? ah, Y ahí entre medio de eso también hay crónicas que hablan, ¿no? De este Arica que todo el mundo defiende, ¿no? mm. Entonces se dice en algún minuto que las mujeres también se arman y se proponen defender Arica de los piratas, ¿no? Oye, qué bonita historia y tal cual, así desconocida, porque esa parte no la conocíamos, ¿no? Ese relato. Sí. Y qué bueno, insisto, qué bueno que este documento, ¿no es cierto?, uno lo pueda encontrar con libre Sí. acceso. Patti, por favor, reiterar dónde podemos encontrar Está en este internet. documento. Si ponen el nombre del libro, Arica de antaño, en la pluma de viajeros notables, siglos XVI y XIX, el Muy bien, autor Manuel Fernández Canque, está en internet, está en PDF. Entonces uno lo puede bajar. Sí, eso es también bien interesante porque la verdad es que ahí uno se entera en algún momento buscaba qué se producía en Arica, ¿no? Y entonces claro. una producción de vino, de aceite. Y de eso vamos a hablar la próxima semana, Pati, la producción. ¿Qué se producía Sí. en Arica? Lamentablemente, sí, entramos un poquito tarde, 4 minutitos, te los debo, Pati. En realidad se hace muy cortito este espacio, la gente lo dice, oye, pero ¿por qué no hablan más? ¿Por qué es tan corto? Son las 10, un minuto nos pasamos. Patricia Arevalo, muchísimas gracias por estar cada jueves con nosotros. Cerramos la agenda por hoy en la estación universitaria.